Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán. Hemos llegado al fin de la semana ya. Hoy es viernes 16 de marzo. Hoy ya el lunes vamos a comenzar una nueva jornada aquí en Encuentro con Julio Villagrán. Tenemos más invitados para poder seguir hablando de los temas de país. Esta mañana me acompaña en el estudio el primer diputado no partidario electo en El Salvador. La historia del país va a registrar a Leonardo Bonilla, nuestro invitado, como el primer diputado no partidario electo. Él está con nosotros para acompañarnos y platicar sobre temas de país, su futuro, el futuro de su posición dentro de la Asamblea Legislativa, una posición que muchos han deseado, miles han deseado estar como no partidarios también, pero hoy Leonardo lo ha logrado. Leonardo, gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, Julio, y estoy a la orden para hablar de este proceso, ¿verdad?, histórico en El Salvador y de cómo las candidaturas no partidarias se convirtieron de una realidad casi imposible a un hecho que todavía muchos no creen, pero que esperamos cambie mucho el rumbo del país. Perfecto. Vamos a tener tiempo para platicar de las cosas, de tus perspectivas también en la Asamblea, la gente diciendo qué va a pasar, lo va a absorber el mismo sistema, lo absorbe muy rápido. Unos dicen no, se va a mantener firme, otros dicen no, se va a hacer rápido, se va a dar de dinero, otros dicen no, si se mantiene firme puede aportarle mucho al país. De eso vamos a platicar con Leonardo Bonilla, nuestro invitado, el primer diputado no partidario electo en la historia de El Salvador. Ya regresamos. Por preferir quedarse con Encuentro con Julio Villagrán, recuerde la retransmisión a las 11 de la noche todos los días de lunes a viernes. Me acompaña en el estudio Leonardo Bonilla, diputado no partidario electo en las recientes elecciones del 4 de marzo. Leonardo, gracias por aceptar esta invitación. ¿Sorprendido tú de haber sido electo? Todos luchan por algo, pero casi nadie había llegado a esto. Y también el escenario primero fue difícil, mucha gente no participó, no dejaron que participara, pero tú llegas. Yo quería preguntarte en primer lugar, para dejarle claro a la población, ¿cómo es que tú logras llegar y otros compañeros tuyos que estaban queriendo ser diputados independientes no logran llegar? Bueno, primero decirte de que no estoy sorprendido. Parecería increíble, ¿verdad? Y muchas personas dijeron de que esto no era un escenario que contemplaban, la llegada de un no partidario a la Asamblea Legislativa. Pero lo que pasa es que lo decía gente de partidos políticos y cuando tú estás de un lado, lo ves la historia de tu lado. Igual nosotros pensábamos que íbamos a llegar y estábamos muy confiados del resultado. Y cada quien podía tener su propia apreciación. Realmente lo que nos sorprende es que no hayamos llegado por lo menos dos. Porque si bien las encuestas no son realmente un parámetro que indique una realidad muy certera, nosotros tuvimos un contacto muy grande con organizaciones sociales, con la misma sociedad civil, que eso no salía en televisión, era un contacto que nos hacía ver que teníamos una fuerza muy grande y que las encuestas lo reflejaron en algún momento, pero a la hora del voto no lo pudimos advertir. Por lo tanto, no nos sorprende haber llegado, sino el hecho de que no hayamos llegado dos. Esto también pasa por el hecho de que los no partidarios, a diferencia de todos los partidos políticos, no teníamos el derecho, por ley, pues no podíamos tener vigilantes en las urnas y no teníamos un solo vigilante en una sola urna. Lo que teníamos era observadores nada más, pero a la hora del recuento no podíamos tener a alguien que garantizara en las mesas nuestro voto y sabemos, no creemos, sabemos de que ahí hay muchos votos en las urnas que no se consignaron para los no partidarios. De hecho, del día después de la elección, personas que no nos conocían nos escribieron a nuestras redes sociales. Me he dado cuenta que hay no partidarios porque los estoy viendo en las noticias, pero no sabíamos cómo se contaban sus votos y en nuestras urnas se les eliminaron votos porque votaron personas por partido y por ustedes, aunque no habían marcado la bandera y pensábamos que no se podía. Y son repetitivos esos mensajes. Si las urnas se abren, habría mucha sorpresa. Cuando las urnas se abren, todos tienden a subir. Es una tendencia y la tendencia se mantiene. El detalle es que en nuestro caso, al no haber tenido vigilantes y al ser no partidarios, el voto generó alguna confusión y eso llevaría a que hayan más votos
anulados de no partidarios que de cualquier otro partido político. ¿Con cuántos votos llegas tú a ser diputado electo? Yo logro entrar con alrededor de 13,000 votos y más, porque el escrutinio final creo que terminaría hoy en San Salvador, departamento, y creo que superaríamos la brecha de los 13,000 votos como figuras no partidarios. Marcas personales en el escrutinio preliminar me dejaron con la posición de 12,343 marcas, que a estas alturas ya ha incrementado también. Es decir, cuando la gente votó cruzado, correcto, votó por varios y votó por ti. Correcto, en ese sentido, pues son marcas. Una persona que no solo votó por mí, sino que también marcó otros rostros. Podrían haber sido 2, podrían haber sido hasta 24. Pero en ese sentido es que logramos acceder a la Asamblea Legislativa. Ahora, tú me preguntabas sobre el proceso y por qué otros no llegaron. Y parte del haber llegado obedece a un bloqueo por parte del sistema político, y parte del que no hayan llegado otros candidatos obedece a ese mismo bloqueo. Si tú te diste cuenta de cómo fue el proceso, la misma población advirtió que a los no partidarios se nos había visto como un obstáculo para la partidocracia, y desde el inicio del proceso, desde que se fue a solicitar el formato de los libros para poder participar, se nos obstaculizó, no se nos entregó el formato, tuvimos que reunirnos por el mismo interés, sin conocernos, algunos no partidarios, otros tal vez nos conocíamos, pero nos llevó a reunirnos, ejercer una presión, hasta que se entregó el formato de los libros, se entregó en una fecha ya atrasada, casi nos atrevemos a decir que la apuesta era entregar un formato de forma tardía para que no se lograra el tiempo de recolección de las firmas. Luego se interpusieron algunas solicitudes ante el Tribunal Supremo Electoral en el proceso de recolección de las firmas para facilitar el proceso. No hubo respuesta del tribunal. Por ejemplo, solicitamos el padrón electoral, porque uno de los requisitos para ser candidato no partidario es que la persona que te va a dar una firma, bueno, uno de los requisitos es tener en San Salvador 12,000 firmas de ciudadano. 12,000 firmas. Con 12,000 firmas tú puedes inscribirte. Y entonces, pero los acusaron de que ustedes se cruzaron las firmas. Correcto, a eso quiero llegar. Uno de los requisitos, y el más difícil, es recoger 12,000 firmas de ciudadanos respaldantes. Y uno de los requisitos para que un ciudadano te dé su firma, uno de los requisitos es que esté inscrito en el padrón electoral. Y nosotros solicitamos el padrón electoral y no se nos dio ni siquiera respuesta de un no, simplemente no se nos dio. Y yo digo, bueno, ¿cómo yo, pidiéndole la firma a un ciudadano, voy a saber si él está inscrito al padrón electoral? Y yo decía, ¿acaso andan un rótulo en la frente que diga, estoy en el padrón electoral? ¿O lo dice en su DUI? ¿O hay forma de saberlo? No, había que consultar el padrón electoral, no nos lo dieron. E hicimos una serie de solicitudes que no tuvieron respuesta. Luego se logró cumplir con el tema de las firmas, pero se dijo de que, primero, que habían muertos y que habían personas que estaban presas y aparecían en los registros de los ciudadanos respaldantes. Hasta la fecha no hay ningún candidato no partidario procesado por esta situación, pero se dijo. Y se nos empezó a poner a los no partidarios como delincuentes. Luego se dijo, cuando ya ese tema no prosperó, que solo me aceptaban las firmas y fui el único candidato inscrito, y se les bloqueó a los demás colegas, los otros 3 que tenían las 12,000 firmas, que habían cumplido con ese número, y se les dijo de que tenían firmas repetidas. Pero la ley no lo prohibía, era un requisito que el Tribunal Supremo Electoral se había sacado de la manga. Y además habían otros 3 candidatos a quienes les faltaba un margen muy estrecho de firmas y que tenían legalmente el tiempo para presentar las demás firmas y ser avalados, y no se las recibieron. Se las recibieron, pero no se las validaron. Y bueno, la historia sería larguísima de contar, pero hemos recibido un bloqueo. Pero sí, en esencia, usted siente que el sistema, llámese Tribunal Supremo Electoral, llámese partidos, lo bloqueó. Sí, definitivamente esa es la lectura, sea o no así, la historia tendrá que juzgar estos hechos, pero recibimos un bloqueo. Pudimos haber sido 7 realmente si la ley se hubiera cumplido. Los otros 3 candidatos que entraron posterior a mi inscripción fueron producto de una decisión de la Sala de lo Constitucional que ordenó al Tribunal Supremo Electoral revisar nuevamente el tema de las firmas sin contemplar el hecho de que fuesen repetidas. Y eso no permitió que entraran 7, sino que solo 4,
y a su vez al entrar solo 4, que solo uno haya resultado electo. Aparte del hecho de que también la misma legislación no nos permite tener vigilantes en las mesas, lo que también pudo impedir de que la votación diera para más. Así es que ese es el panorama. Digamos, los que estaban interesados en esto, los que lograron entrar al proceso y los que no, se mantenían unidos, compartían pensamientos sobre el proceso. Sí, en cuanto al proceso estuvimos muy unidos, compartimos muchos criterios. Pero venían de diferentes escenarios. Sí, por supuesto, éramos totalmente independientes, nos uníamos por una causa, habían temas de agenda en común, como el hecho de la transparencia y la anticorrupción, que creo que fue el motivo principal por el cual todos ahí coincidimos ir no partidarios. ¿Por qué? No nos sentíamos representados, no teníamos confianza en los partidos políticos que actualmente están en el mapa electoral. ¿Tomaron ese tema, Leonardo? Sí, por supuesto. Si es que al final, cuando tú hablas del por qué cada uno de ellos quería ir como no partidarios, no era cuestión de, es que me gustan los privilegios en la asamblea, es que quiero ser diputado. No, si tú les preguntabas y ese hubiese sido su análisis, entonces era más fácil por un partido político, no tenías que andarte desgastando en la calle pidiendo firmas, no tendrías que andarte peleando con el sistema político, sino que pedís un espacio en un carrito que ya va solo de bajada y si lo lográs, pues te fuiste a beneficiar como lo han hecho muchos. Pero nosotros estábamos dispuestos a hacer ese trabajo duro para justamente no sentirnos representados por partidos políticos y romper con ese sistema. Entonces esa agenda sí era común, aunque en otros temas algunos podían pensar de forma diferente por ser independientes. Históricamente, en otros países se conocen experiencias como esta de diputados no partidarios. Sí. En México, por ejemplo, está Pedro Kumamoto, hay otro no partidario que le dicen el Bronco, pero estos son por estado. Nuestra circunscripción es mayor porque nosotros tenemos jurisdicción como diputados nacional y ellos son por estado, pero sí hay ejemplos. Entiendo también que hay en Panamá, pero no se sabe mucho de ellos y estuve leyendo un artículo que decía de que lo habían logrado llegar como independientes, pero que al final habían llegado a preservar el sistema partidario. Entiendo yo que habrían pasado en Panamá sin pena ni gloria como no partidarios. Pero no hay en Nicaragua, Honduras, Guatemala, creo que tampoco hay en Costa Rica, así es que es un precedente histórico para Centroamérica y para Latinoamérica. En lo particular, ¿tú no tenías ninguna experiencia en entrar a un partido político? No, nunca he pertenecido a ningún partido político, aunque se me ha querido vincular por todas partes con partidos políticos, nunca pertenecí a alguno. Sí anduve acompañando algunos procesos, algunos candidatos, pero nunca me quise vincular a los partidos políticos, no me identifiqué con ninguno de ellos. Quizá el haber acompañado algunos procesos me llevó a adquirir algunas experiencias, aunque tampoco creo que eso haya sido lo que motivó mi participación, porque por el contrario de llevarme una buena imagen de los partidos políticos, a los cuales no ataco, sino ataco la forma en la que se han administrado. Creo ¿Tú no estás en contra de la partidocracia, entonces? Estoy en contra de la partidocracia, no estoy en contra de los partidos. Ok. La partidocracia realmente es la forma en la que ellos se han adueñado del poder y de eso sí estoy totalmente en contra. No de los partidos, dices. No de los partidos políticos. Creo que los partidos políticos son y deben ser instituciones que fortalecen la democracia en un país. Creo que no se debe restringir la participación de los partidos políticos, pero los partidos políticos deben administrarse como tales para realmente ser potables. Es más, nosotros los no partidarios no hubiésemos sido una alternativa viable para la población si los partidos tuvieran una buena imagen, si nosotros tuvimos ese apoyo de la población precisamente por el descontento que existe en los partidos políticos. Claro, a eso iba a decirte, porque en todas las encuestas aparece precisamente el rechazo de mucha parte de la población a partidos políticos. Entonces, todo el mundo dijo, bueno, van a crecer los no partidarios. Vamos a seguir platicando, Leonardo. Me interesa saber también, me imagino que ya hay acercamientos de parte de políticos, de grupos de interés que quieren saber cuál es tu planteamiento. Vamos a aprovechar el tiempo para conocer qué es lo que tú ya estás pensando, ¿verdad? Al llegar y sentarte en tu curul en la Asamblea Legislativa. Vamos a ir platicando con Leonardo Bonilla, nuestro invitado esta mañana, diputado electo no partidario, el primero en la historia de nuestro país. Ya regresamos. Estamos de regreso en el encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir
quedarse con nosotros. Recuerde que este espacio va en retransmisión a las 11 de la noche. Hoy me acompaña en el estudio Leonardo Bonilla, el primer diputado no partidario electo en El Salvador. Es muy posible que en Centroamérica también. Hay experiencias en México que se conocen, en América Latina pueden haber otras, pero en Centroamérica de seguro es el primer diputado no partidario que ha sido electo por la población. Ya me imagino que en el CIFCO, donde has estado estos días trabajando duro en el escrutinio, por lo menos han de haber saludado a las autoridades de los demás partidos políticos, Leonardo. Sí, definitivamente ya he saludado a algunas personas que pertenecen a otros partidos políticos, algunos diputados. Y bueno, creo que en la Asamblea Legislativa habrá que trabajar con todos, ¿verdad? Ni modo que yo me vaya a oponer a todo lo que se proponga y espero que tampoco los partidos políticos se opongan a todo lo que yo proponga. Creeré yo que no estaré de acuerdo con las ideas de uno u otro partido, pero en aquellas cosas en las que se pueda lograr un consenso favorable para la población, habrá que emitir un voto. Y en ese sentido veo que puede ser legítimo la negociación, como ha sucedido, entre partidos políticos y ahora entre el diputado independiente para lograr consenso, siempre y cuando estas negociaciones sean dentro del marco legal y no aquellas negociaciones a las que estamos acostumbrados a escuchar, como los madrugones, esas encerronas fuera de la Asamblea Legislativa para negociar acuerdos entre partidos, lo cual yo estaría dispuesto a denunciar si llego a darme cuenta de que eso existe. Por lo demás, pues he saludado a personas de todos los partidos políticos, me han felicitado y pues esperemos que esta asamblea pueda ser democrática. Me imagino que en tu casa por casa o en tus recorridos o en tu campaña que tuviste que hacer, la gente te decía algunas cosas. Tú tomaste el pulso de lo que la gente quiere del país. Sí. Mucha gente no contenta con la situación de los partidos políticos, de sus posiciones, de su productividad en la Asamblea Legislativa. Las encuestas casi siempre señalan a la Asamblea Legislativa como un órgano que no es muy bien visto por la población. Pero la gente te ha haber dicho cosas. ¿Tú has ido armando en base a eso o tú tenías definida tu agenda que has propuesto y que también tenés que ejecutar a partir del 1 de mayo? Son las dos cosas. Yo había definido una agenda, pero también he platicado con las personas. Y coinciden perfectamente la agenda que habíamos desarrollado con lo que las personas quieren. Y te digo por qué. Porque yo vengo de ahí. Solo que yo di un paso para ser candidato, pero yo vengo de esos lugares a donde fui a preguntar. Entonces, cuando yo voy a preguntar al lugar de donde vengo, voy a tener las respuestas que yo estaba dando desde esa palestra. La gente resiente mucho el tema de la inseguridad de una forma general, pero al presentarme como aspirante en ese entonces no partidario, a la gente se le cambia el chip en el momento. Ah, bueno, este no es de partido político. Entonces, no siendo de partido político, tenemos peticiones concretas. Vaya y luche contra aquellos en los temas en los que nosotros sentimos que están fallando. Pero si llega un candidato de un partido político, no le van a decir, mire, luche contra los partidos. Le van a decir, mire, queremos que la seguridad se mejore, queremos que hayan empleos, queremos esto y lo otro. Pero al ser no partidario, la gente, usted no es de partido. Mire, ¿por qué hay tantos diputados? Pídales que reduzcan el número de diputados y esa es una de las propuestas que yo he retomado con fuerza. Que se quiten el fuero. No es tan viable quitar el fuero, pero se le puede devolver el espíritu constitucional. Que no prescriban los delitos de corrupción. Usted que no va a tener quien le diga como cúpula qué hacer, usted todas estas propuestas las puede llevar. Y yo también las había consensuado de alguna manera. Y pregúntate si algún partido lleva alguna de ellas. A ver, hablemos más despacio porque esto está sonando interesante. O sea, en primer lugar estás diciendo tú, en el tema de los partidos políticos, el tema de la corrupción de manera muy fuerte. Pero en el fuero también estás diciendo que se les quite el fuero. ¿Es la protección que tienen los diputados para no ser enjuiciados o sometidos a algún escrutinio de la ley del país? Pues yo había propuesto que se quitara el fuero, pero realmente la idea, y tampoco es viable quitar el fuero, sino devolver el espíritu constitucional. ¿Por qué? Porque nosotros hemos entendido como población el fuero como un escudo anticorrupción,
un escudo que respalda a un funcionario para no ser investigado por delitos comunes incluso. Y el fuero no es ese. El fuero, constitucionalmente, su espíritu es proteger a un funcionario sobre declaraciones vertidas en el ejercicio de su función, para impedir que sea estorbado por investigaciones en el ejercicio de su cargo, pero no es para protegerlo de investigaciones por delitos comunes. Es decir, si se le devuelve el espíritu constitucional, cualquier diputado que sea involucrado en actos de corrupción no tendrá que pasar por un antejuicio para ser convocado a un tribunal y poder ser investigado como cualquier ciudadano. Entonces la lógica sería esa, pues, y ese es el deber ser del fuero, no proteger a los funcionarios por investigaciones por delitos comunes. Y es eso lo que ha llevado a algunos funcionarios a buscar ser diputados u ostentar otros cargos en los que existe el fuero, porque se ha visto la figura del fuero como un escudo protector. Así es que esa es una de las propuestas. Es fácil decir para uno que está afuera, decir, miren, que se le quiten todos los privilegios a los diputados. Y también en campaña ha sido fácil que ustedes digan, mire, nosotros no queremos ningún privilegio. Eso es una cosa que se da en la campaña, pero tú has sido electo. Hoy te vas a enfrentar con la realidad, Leonardo. Hoy vas a ir a ver ya no los toros desde la barrera, sino que vas a estar en la cancha jugando. Tú siempre vas a pensar igual de que los diputados, o piensas que los diputados tienen demasiados privilegios, por ejemplo. Sí, definitivamente creo que tienen demasiados. Y esa es otra de las cosas que me motivó a meterme a participar como no partidario, porque me indigna ver cómo un diputado tiene, entiendo que ya se eliminó el seguro médico privado, cuando en los hospitales no hay medicina y cuando la gente tiene que esperar 3 horas para ser atendida. Ok, yo estoy de acuerdo en que un funcionario tenga esos privilegios en dos sentidos. Uno, que si realmente está haciendo su trabajo y responde a los intereses de la ciudadanía. Nosotros mismos les pedirían, no hombre, trátense bien, hombre, lévense salarios, si están haciendo algo bueno por el país. Y otra es que también estén las condiciones en los hospitales para que puedan tener un seguro médico privado, que haya un acceso a la canasta básica para que ellos puedan tener bonos. O sea, tiene que ser congruente el comportamiento de un funcionario con la realidad que se vive. No es posible que los diputados hayan cobrado un bono en diciembre, y creo que también tienen otro bono, cuando ni siquiera empleo hay para la población. Tú lo dijiste, la palabra es correcta, son demasiados. No solo tienen privilegios y bastantes, tienen demasiados. Y yo lo propuse, eliminar los privilegios, y voy a ser congruente con ello. No voy a caer en el populismo, es decir, no es que porque yo renuncie a privilegios la gente me debe reelegir a la próxima. Si yo renuncio a privilegios y no hago nada en la asamblea, de nada voy a servir tampoco. Es decir, el privilegio es todo elemento que no sea necesario para el desempeño de las funciones de un diputado o de cualquier otro funcionario. Ahora, si tú necesitas un vehículo para transportarte a tu lugar o a las comunidades de trabajo, está bien, pero para ir a la playa, para irte para tu casa y llegar a la asamblea, o que te den combustibles también para ir a la playa y no solo para el trabajo legislativo, o que te den un celular, yo creería que no sería necesario. Todos tienen un aparato de celular. ¿Se necesita comunicación? Sí, pero no en exceso. No una factura de $300, $800 en llamadas al mes. O sea, la comunicación es para el trabajo eminentemente legislativo. Los bonos y qué otro tipo de privilegios que quizás ni conocemos, que habrá que ir a ver, deben ser eliminados. Ahí estaba leyendo que tú has dicho que ya por lo menos vas a tener unos 30 asesores, ¿verdad? No. Pero dices tú, haciendo la aclaración, 30 asesores ad honorem. No, el número quizás fue un número que salió al aire. Nosotros creemos que 2, 3 asesores serían suficientes. Si realmente se tiene la capacidad básica para poder desarrollar el trabajo legislativo, se necesitarán 2 o 3 asesores para que acompañen aquellos temas en los que uno no es experto, porque uno no lo sabe todo. Lo que yo había propuesto, bueno, más bien me habían propuesto a mí, es que en redes sociales, y tengo en mi celular una serie de mensajes de personas que me dicen, esta es mi hoja de vida. Yo soy un empresario en este sector, o yo soy un profesional y trabajo en esta institución, pero tengo estos y estos conocimientos y los quiero poner a disposición del país sin que esto sea una carga. Estoy dispuesto a trabajar ad honorem. En ningún momento yo estoy pensando pedirle a la población que trabajen ad honorem. La gente tiene que ganar.
pero tampoco le voy a negar a aquellas personas que están dispuestas a poner sus conocimientos al servicio de la gente sin cobrar un 5. Y es ahí donde yo digo, pueden ser 20, 30 o pueden ser más, porque hay que escuchar. Y no solamente profesionales, ojo, hay personas que me han contactado que son de comunidades y trabajan el tema medioambiental. Algunos no tienen grado académico, pero tienen un gran conocimiento de la problemática medioambiental y tienen desarrollada una agenda de solución que pueden asesorar. Yo no soy experto en tema medioambiental, pero soy ambientalista. O sea, yo llevo una agenda también en el tema de, por ejemplo, regular la fabricación de productos desechables, plásticos y productos desechables, y una ley de reciclaje. Pero hay personas que manejan mucho mejor el tema sin ser grandes académicos. Y en esa lógica era en donde yo decía que hay personas que me han ofrecido, podrían ser 20, 30, podrían ser más, pero es algo que la misma ciudadanía está demandando. Yo en algún momento también estuve a disposición de asesorar a más de algún diputado en algunos temas en los que yo consideraba tenía fuerza. No fui escuchado, no les importó y no tenía interés de cobrar nada. Mira, yo estoy pensando, y alguna gente estará pensando en casa, decir, al diputado de Arena, del FMLN, de Gana, del PCN, de cualquier partido, lo alimenta tanto su convicción, su pensamiento, su formación, lo alimenta el partido para tomar decisiones en la Asamblea Legislativa. A Leonardo Bonilla, diputado no partidario, ¿qué lo va a alimentar? ¿Qué lo va a alimentar? Estás hablando de asesores, pero tendrías que tener un círculo de gente que te pudiera decir al oído cómo están viendo el país. También me imagino que los partidos políticos para eso tienen sus asesores, pero también tienen un pensamiento que nace de las entrañas de su propia ideología como partido político. Sí, de alguna manera los partidos políticos tienen una agenda común, tienen los estatutos que los rigen, cuál va a ser el comportamiento de sus funcionarios, de sus militantes, y les dice, esta es la línea que seguimos, de aquí no nos podemos salir. En mi caso son mis principios personales los que me guían en ese sentido, en cuanto a la conducta por la que yo me voy a regir. Pero en aquellos temas en los que el partido hace un análisis de la realidad y hacer unas propuestas de cara a esa realidad, yo tampoco estoy solo. Si es que yo soy un diputado independiente, soy 1 más 83, pero atrás de mí hay gente. Y es que no ha sido así, por arte de magia, el hecho de haber llegado a la Asamblea Legislativa. Nosotros nos reunimos con organizaciones de la sociedad civil, y no son una, no son dos, no son tres, son varias organizaciones que incluso todavía aquí me están diciendo, bueno, ya logramos el objetivo, porque me lo dicen así, ya logramos, y es que ellos tienen un representante. Así es que vienen las próximas reuniones. Yo tengo jefes. ¿Qué organizaciones son? Existe una que se llama La Resistencia, que es un grupo de la sociedad civil que se organizó a través de redes sociales y que ha trascendido ya al plano de acción, que han hecho propuestas que no han sido escuchadas, que han tenido ideas que no han sido escuchadas. Está también en Facebook otra organización que se está llevando ya más al plano real, de participación real, sociedad civil organizada. Está un consorcio de organizaciones que se llama ES Corrupción, de la que yo fui parte, y hemos dado conferencias de prensa en temas de elecciones de segundo grado, para hacer solicitudes específicas a temas contra la corrupción. Por ejemplo, cuando se hicieron reformas a la ley de extinción de dominio para quitarle los dientes, estas organizaciones, hay organizaciones de jóvenes que nos dieron su respaldo, pero nos pidieron un compromiso. Jóvenes en Democracia, voy a mencionarla, por ejemplo, Juventudes en Políticas. Si te enumerara organizaciones y te enumerara personas. Tú conoces a una de mis amigas, claro, que es parte de una organización de mujeres también, que se sumaron, pero este apoyo, este endoso no ha sido para que yo vaya, me siente cómodo 3 años. Yo tengo ahorita ya mensajes que me dicen, vaya, ok, lo logramos, sentémonos a partir de esta semana y veamos la agenda. O sea, hay una fuente de pensamiento que está detrás de esto. Vamos a ir platicando, Leonardo. Me interesa también ver, aparte de la agenda esta que se va construyendo, tus expectativas. Alguna gente dice, mire, va a llegar donde asustan. Leonardo Bonilla va a llegar donde asustan. Y eso vamos a seguir platicando con nuestro invitado de esta mañana. Ya regresamos.
Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Recuerde, estamos de lunes a viernes a las 7 de la mañana y la retransmisión a las 11 de la noche. También en nuestras redes sociales, en Informa TVX, usted puede encontrar los comentarios, las posiciones de los artículos que van haciendo de estas entrevistas que estamos realizando en nuestro canal. También hemos comenzado a publicar ya en nuestro sitio de YouTube, Informa TVX. Hemos comenzado a cargar todos los programas que aquí estamos produciendo. Ahí puede irse usted inmediatamente a buscar para conocer las posiciones de nuestros invitados. Platicando esta mañana con Leonardo Bonilla, diputado no partidario, recién electo el pasado 4 de marzo. ¿Viste cómo quedó la asamblea? Por lo menos ya en términos generales se conoce cómo queda configurada la asamblea legislativa, Leonardo. ¿Cuál es tu valoración de cómo se queda estructurada a nivel de los partidos políticos y también tu presencia de la asamblea? Bueno, la gente el 4 de marzo dio un mensaje claro. El más evidente fue el que le dieron al FMLN porque lo dejaron patojo. Le cortaron los pies al FMLN y lo dejaron casi invisible. Pero ese mensaje que iba en contra del FMLN terminó favoreciendo indirectamente a Arena, posicionándolo con más diputados, aunque tenían menos votos que la elección anterior. Y aunque la población dio ese mensaje claro por este lado, tiene que entenderse también por el otro lado. Es decir, Arena tiene que entender que ese mensaje también era para ellos, pero que la fuerza más grande la llevaba para el FMLN y que podría las malas actuaciones que puedan tener pasar factura en las próximas elecciones. Ahora, la asamblea queda configurada de una manera que le da a Arena mayoría de diputados. Y siendo maquiavélicos, acostumbrados a lo que nos tienen estas asambleas legislativas en su forma de actuar, podemos advertir que gana Arena y PCN logran mayoría calificada. Y si ellos llegaran a una especie de consenso para aprobar todo, lo logran solo ellos tres. Así es que aritméticamente es irrelevante el independiente, es irrelevante el mismo FMLN y son irrelevantes los otros partidos pequeños, el CD y no podría y el PDC. No podría ser, Leonardo, que las cosas dieran un giro y que el FMLN lograra también, acuérdate que tiene el Ejecutivo, no lograr hacer algunas alianzas de cara a la gobernabilidad del país en este año que viene. ¿No crees tú que también puede ser probable que el FMLN con los partidos que restan pueda crear alianzas? Que es lo que alguna gente ya comenzó a decir también. No, que Arena tampoco la tendría del todo fácil. Si es que existe una serie de variables. Yo estoy contemplando una que es maquiavélica, que esperaríamos no se dé. Maquiavélica. Sí, es que y nos tienen acostumbrados a ello. Y esperaríamos no se dé, porque entonces le pasan encima a cualquiera, al menos aritméticamente. Eso no quiere decir sería que la planadora. Sí, eso no quiere decir que yo no vaya a desarrollar mi trabajo, que yo no vaya a hacer mis propuestas en favor de la ciudadanía y que estas no vayan a ser aprobadas, porque hay votaciones que tal vez no vayan a requerir de una negativa de esta alianza maquiavélica que esperemos no se dé. Pero por otra parte está la posición del partido FMLN, que podría ser más humilde, llevar a cabo algunas alianzas y establecer acuerdos que podrían favorecer la gobernabilidad en el país, que sería lo mejor que puede suceder y sería un ideal. Pero la Asamblea Legislativa es una casa de negociaciones, ¿verdad? Acuerdos políticos y los panoramas pintan para varias cosas, ¿verdad? Ahí esperamos también que si no se da algún tipo de alianza oscura, todos los partidos políticos, tanto Arena, que es mayoritario, como los demás que representamos diferentes fuerzas, podamos hacer un consenso de cara realmente a las necesidades y no necesidades de la sociedad y no necesidades de los partidos, como hemos visto que legislan, ¿verdad? Es decir, yo voto por esta iniciativa porque al final beneficia los intereses de mi partido, cuando la población no es un partido, la población es la población. Es una representación que tú estás teniendo en la Asamblea Legislativa, una representación del pueblo, Sí. de la gente que votó por ti. Pero tú has visto escenarios, digamos, ¿tú te has imaginado escenarios complicados para tu participación, Leonardo?
Pues no me he puesto a pensar en escenarios complicados. Creo que en el momento que se den habrá que hacer la valoración de cada uno de los escenarios. Estamos hablando de, por ejemplo, la asignación del presupuesto para que funcione el diputado independiente, que esperamos no sea un escenario complicado, pero podría ser. Estamos viendo cómo se van a recibir la serie de propuestas que va a venir una a una, que voy a llevar a cabo como diputado independiente. Hasta no estar ahí, no veremos si el escenario es complicado o va a ser favorable, y veremos el comportamiento que se va a tener por parte de los partidos de querer invisibilizar o querer aceptar también al independiente como parte de los consensos. Por ahorita sé que van a haber escenarios complicados, no sé cuáles van a ser, pero planificaremos estrategias con el equipo de trabajo para ver cómo se van a trabajar esos escenarios. ¿Tú le puedes decir al país que no te vas a incorporar en un tiempo reciente a un partido político? Por supuesto, y de todas maneras, aunque esa fuera mi lógica, existe prohibición de la Sala de lo Constitucional por sentencia de la Sala de lo Constitucional que también al independiente, al quererse incorporar a un partido político, sería transfuga. No tengo nada, y lo repito, en contra de los partidos políticos. No sé si en algún momento yo me incorpore a algún partido político nuevo con el que tal vez me pueda identificar, pero no es algo en el corto plazo. Y en todo caso tendría que no ser reelecto en la próxima Asamblea Legislativa por el tema de transfugismo, pero no es una valoración que esté haciendo en este momento. Creo que de aquí, la valoración que hay que hacerla es de aquí a estos próximos 3 años para que esto funcione, y lo demás pues vendrá después. No se sabe si voy a desistir después de una reelección o qué intereses pudieran venir para la población salvadoreña, por supuesto, a futuro. Y ante la crítica que la Asamblea Legislativa y los diputados son improductivos, Leonardo, ¿cómo ves esto? Es cierto, lo hemos visto, y eso es una de las motivaciones que lleva a proponer que se reduzca el número de diputados. En Costa Rica hay 57, si no me equivoco, y es un país mucho más grande que El Salvador. Y en El Salvador hay 84. Hay diputados que no los conocemos, que la sociedad no sabe ni quiénes son. Hay diputados que llegan a la Asamblea Legislativa solo a oponerse a lo que los demás proponen. Hay diputados que en 3 años no hacen una sola propuesta de ley ni de reforma. Hay diputados que se ausentan más del 50% de las veces de plenarias y comisiones. Y entonces, ¿para qué necesitamos tantos? Son improductivos. Entonces, restemos el número de diputados. Eso no nos va a quitar representatividad a los salvadoreños, porque la misma Constitución establece que los diputados responderán a la población, es decir, al número de salvadoreños, y no a la circunscripción, que es departamento, como se están eligiendo. Los diputados deben ser electos por población, no por departamento. Entonces no les quitamos representatividad. Habrá que ver cómo los partidos ven esta iniciativa. Yo pensaría de que es un atentado contra la partidocracia pedir esto, pero será un pulso que tendrá la ciudadanía también de cómo van a actuar ellos y cuáles son los intereses que realmente defienden. Yo quiero decirte que soy el diputado más legítimo que tiene la Asamblea Legislativa, porque los partidos políticos en teoría debieron hacer internas. El partido más grande por ahora, Arena, tuvo candidatos que lograron llegar a ser candidatos con 800 votos de unas internas. Yo tengo 17,000 firmas aproximadamente de ciudadanos que respaldaron que yo fuera candidato. Entonces tengo 17,000 respaldantes contra 800 de algunos candidatos de partidos políticos. Y por otra parte fui elegido de forma directa, y de la misma forma voy a responder a la población sin pasar el filtro de un partido, sino que es directo. Y la otra, que no, el hecho histórico no solo es que por primera vez hay un diputado independiente. Por primera vez desde que existe la deuda política, solo van a haber 83 diputados a los que el pueblo les pagó por elegirlos, porque yo le salí gratis al pueblo salvadoreño. Los no partidarios no recibimos deuda política. No se recibe deuda política porque no ni la pertenece vamos a un partido. pedir. Ni la vamos a pedir. ¿Y cada diputado recibe cuánto? Cada voto andará por los 2.88, si no me equivoco. 2.88 por cada voto. Por cada voto. Eso quiere decir que Norman Quijano le sale carísimo al país y yo le salgo gratis. Así es que hay que hacer esas valoraciones a futuro. Bueno, vamos a seguir platicando, si te parece, Leonardo. Yo quisiera conocer si ya llevas propuestas, porque hablamos de productividad y ese es uno de tus objetivos. Si ya llevas propuestas legislativas
a esa Asamblea Legislativa y con todas las configuraciones nuevas que vas a tener, hacer pulso también. Por ejemplo, la gente habla de la ley de agua y dicen, hoy va a ser fácil para los partidos de derecha aprobar una ley de agua que no responda a los intereses que la población ha estado demandando. Son nada más ejemplos de lo que la gente está diciendo, pero quiero preguntarte sobre tus propuestas, tu agenda legislativa, puntualmente en qué tú estás pensando y qué va a ser una de tus prioridades al llegar a la Asamblea Legislativa. Vamos a seguir platicando de esto, vamos a hacer un corte y ya vamos a regresar para platicar con nuestro invitado Leonardo Bonilla sobre estos temas. Gracias por quedarse con nosotros. Vamos a tomarte la foto con tu Vespa. Va. Aquí yo vi la Vespa al llegar y esta es de Leonardo Bonilla. Queremos verte siempre en tu Vespa. No, así me dice mucha gente, pero yo siempre ando en moto. Me gusta más la moto que andar en el carro. Pero no quiero que la gente tenga ese concepto, sino cuando después van a decir, y ahora anda en carros. Lo que pasa es que llegando a la asamblea no voy a andar en la moto, definitivamente. Quisiera, sí, y más de alguna vez tal vez lo haga. Pero de repente voy a tener que viajar a algún lugar con alguien y no voy a andar yo en la moto y me voy a andar siguiendo. ¿Tu vida va a cambiar, Leonardo? Sí, pero no espero salirme de mi contexto. Porque yo he criticado eso. Cuando un funcionario llega a la Asamblea Legislativa, un diputado, lo primero que hace es acomodarse y se va a una residencial a donde no hay bulla, el portón cerrado, no se pelea con los vecinos. Se le olvidan esos pleitos, se le olvidan esos problemas. Tampoco voy a andar en bus, pues, pero cuando tú llegas, por ejemplo, Cristina dejó de andar en bus de la noche a la mañana y ella no se acuerda cómo es que le roban el celular. Entonces, cuando vos te sustraes de la realidad del país, pensás que el país es como vos lo estás viviendo. Entonces, tampoco voy a ser un Pepe Mujica, simplemente quiero mantenerme en la realidad. Sí, esa realidad tuya, esa que has palpado de la gente también, te lleva a tener tu agenda propia de propuestas. Sí. Yo te lo voy a decir así de manera franca, el país creo que espera bastante de ti en el sentido de ser productivo. Sí. Digamos, hay un grupo de personas que votó por ti, pero realmente en el fondo la gente con las elecciones nuevas, rechazando a muchos de los partidos políticos, da un mensaje importante y dice, bueno, vamos a ver qué es capaz de hacer un diputado no partidario. ¿Cuáles son tus prioridades, Leonardo? La gente ha dicho y ha expresado en las redes sociales que se espera mucho del no partidario. Yo creo que vamos a superar esas expectativas. Y a mí me dijeron hace poco en una entrevista, es que lo que estás diciendo es utópico, me dicen. Y le digo yo, sí es cierto, es utópico, yo lo sé. Utópico era también que llegara un no partidario a la Asamblea Legislativa y aquí estamos. Eso quiere decir que las cosas sí se pueden lograr. Así es que vamos a superar esas expectativas porque cuando nosotros nos hemos sentado con el equipo, yo te decía, una de las principales personas que yo tomé en mi equipo, lo tomé valorando ciertas circunstancias. Uno es la capacidad que tiene, porque hay que tener esa capacidad de poder proponer, de poder elaborar proyectos, pero sobre todo su integridad y honradez. ¿Por qué? Porque si yo me rodeo de un equipo que no tiene capacidad y que no tiene honradez, peligra el trabajo por más capacidad que yo pudiera tener. Entonces, cuando nos sentamos con un equipo honesto que realmente está pensando en la misma línea que estoy pensando yo y que es la misma línea en la que está pensando la sociedad, creo que vamos a construir propuestas que van a trascender incluso las expectativas que la misma población tiene. O sea, la población quiere que yo sea productivo y eso se puede lograr. Que no se apoye, que no se respalde de forma legislativa las iniciativas no significa que no vamos a dejar de poner el pie cada vez con más fuerza. Pero hay cosas que se pueden hacer que no necesito la aprobación del Pleno Legislativo para lograrlas. Por ejemplo, el tema de transparencia. Que nosotros como, tal vez no fracción, ¿verdad?, sino como diputado independiente, reflejemos todo lo que se hace. Cuánto es la planilla, quiénes son los miembros, cuáles son los viajes, si vamos a aceptar algunos, si vamos a rechazar otros, por qué aceptamos, por qué rechazamos. ¿Tú nos vas a informar de eso? Por supuesto. Y eso, para eso te digo, para eso, y la población está esperando eso. Vamos a ir superando esas expectativas. Porque yo podría decir esto. Yo hice una propuesta de plataforma de transparencia y la
propongo en el Pleno y digo que se vote por esta plataforma para que, aunque existe un instituto de acceso a la información pública y la gente puede ir a preguntar por cada diputado qué es lo que hace, esta información se difunda de forma oficiosa por la misma Asamblea Legislativa. Pero exista la negativa de los partidos, esperemos no sea así, de negarse, valga la redundancia, existe la negativa de los partidos políticos en aprobar esta plataforma, nada me prohíbe que yo sí lo haga de forma oficiosa y ahí iremos marcando la pauta, porque eso es lo que yo he pedido, eso es lo mismo entonces que tengo que demostrar. Concretamente, 3 puntos, digamos, que tú dices, esta es mi apuesta. Y los salvadoreños van a ver a Leonardo Bonilla luchar por estos 3 temas legales o de ley o propuestas de ley que le vas a presentar al país. Bueno, mi plataforma tiene 3 ejes. Transparencia, anticorrupción es el que mencioné al principio, reducir diputados, eliminar ahí tienes para privilegios. divertirte mucho. Es que esperemos sean aprobados porque la gente quiere eso. Claro. Pero también tengo como uno de los ejes fundamentales y quizás con mayor prioridad el tema de educación y el tema de medio ambiente. En educación creería yo que la apuesta es que el presupuesto pase de un 4, creo que anda ahorita, % del Producto Interno Bruto a un 6%. Algunas propuestas dicen que para que esto sea de forma mesurada podrá ser puntos porcentuales en cada legislatura. Habría que hacer un estudio de si se puede hacer así o si lo hacemos de una forma abrupta y recortamos en otras carteras de Estado, pero eso tiene que pasar por un análisis y no quiero parecer impulsivo en decir que vamos a proponer el 6% de un solo, aunque me gustaría. Y no solo estoy hablando del tema del presupuesto en educación para ponerle techos a las escuelas que no tienen o la infraestructura. Estoy hablando también del recurso humano, capacitar a los maestros, porque todavía hay maestros que están pensando en la prehistoria, que todavía creen que con reglazos se educan a los niños. Creo que el tema del docente también, las mejoras salariales a aquellos docentes que sí las merezcan, capacitar a la planta docente, depurar a aquellos maestros que realmente no estén funcionando. Hay muchos maestros que pueden darle un nuevo respiro al sistema educativo, maestros que recién graduados, que no tienen un trabajo. Mejorar en gran manera el sistema, hacer una reforma que mejore mucho el nivel educativo. No es posible que haya un colegio privado que vale $100 cuyo nivel de educación es por mucho superior a una escuela pública. Creo que si no nos vamos a poner a la par, pero por lo menos tenemos que levantar el tema de educación. Y por eso digo, no es necesariamente infraestructura, estoy apostándole al recurso humano, a que los niños reciban realmente una educación de calidad, que no solo sea ir 2 más 2 es 4 y váyase para su casa, sino que entienda también temas morales, que entienda temas cívicos y que se desarrolle intelectualmente. ¿Tú vas a poder participar de cualquier comisión de la Asamblea Legislativa? Sí, por supuesto, tengo el derecho a poder participar en cualquiera de ellas, espero no tener oposición para que esto sea un caso, una realidad y estoy evaluando cuáles de las comisiones, hay muchos temas que realmente nos interesan. Nosotros somos soñadores, digo nosotros, estoy hablando siempre de los no partidarios, hay tantas cosas que se quieren cambiar, estamos claros que no lo vamos a poder hacer en una sola legislatura. Que las cosas no son de la noche a la mañana, por lo tanto tenemos que evaluar en dónde vamos a dar prioridad al trabajo y en qué comisiones estaremos mejor. Si no, no te va a alcanzar el tiempo. Sí, no va a alcanzar el Transparencia, educación y el otro es... Medio ambiente. Medio ambiente. Sí, medio ambiente. Y para ponerte una queja aquí, te lo voy a dejar, en este proceso de escrutinio final es lamentable que se ha dado alimentación a todas las personas que han conformado las mesas de trabajo y una cantidad de desechables que se desperdician el día que indigna. Indigna ver rimeros de desechables en el almuerzo, en la cena, en los refrigerios y todos los días. O sea, el tema medioambiental creo que para los políticos no es trascendental porque casi no les jala votos. Entonces, pero para nosotros es una realidad que estamos sufriendo. O sea, a mí no me importa si van a votar o no van a votar porque se haga esto. Hay que hacerlo. ¿Y cuál propuesta es concretamente? Yo te las mencionaba. Estoy planteando la regulación de la fabricación de productos plásticos y desechables. No digo eliminarlos porque habrá que hacer un estudio. Regularlos. Regularlos. Y la otra es una ley de reciclaje. También hay otras propuestas de organizaciones en temas de medio ambiente que por supuesto serán bienvenidas. También el tema de la ley de agua, creo que urge tratarlo también con integridad de manera de que este sea visto como un derecho humano y no como una mercancía. En el tema de seguridad, ¿has pensado
que tenés que dar tu aporte también al país sobre eso. Por supuesto. Sí, el tema de seguridad, quiero ser honesto, ¿verdad? El tema de seguridad no es una de mis fortalezas, pero eso no implica que no tenga propuestas. Yo he desarrollado, perdón, una serie de elementos que deben considerarse en el tema de la seguridad. Por ejemplo, el tema de la justicia restaurativa es un tema que no ha sido abordado. La justicia restaurativa busca que hayan delitos que puedan ser resarcidos por parte de del que lo cometió, por parte del delincuente. Por ejemplo, en el tema del robo, tú ves cómo castigas al delincuente, pero te olvidas de la víctima. Tú metes preso a un ladrón que se llevó un celular, cuando este puede haber sido resarcido, el daño, un acuerdo con la víctima, gana la víctima porque tiene reintegro de su bien material, pero también le permitís al delincuente pedir perdón. Es un tema bien complejo, pero te digo a qué voy. Si el celular valía $50, tú vas a meter preso por 3 años a una persona que puede responder con utilidad pública, le das un respiro al tema de las cárceles, porque hay un comentario que dice que hay gente que por robar una gallina está presa, cuando otros asesinos andan libres. Entonces le das un respiro al sistema penitenciario, le das un enfoque diferente a la justicia, y ese solo es un elemento. Hay que fortalecer el sistema judicial. Jóvenes capturados a los que les han puesto droga. Hay quienes definitivamente la tenían y hay casos que hemos visto que los mismos jueces han resuelto que hay jóvenes a los que les han puesto droga y no puede ser posible que el sistema judicial falle tanto que termine condenando a alguien cuando fue un error, no fue un error policial, sino fue una mala fe. Personas que han sido condenadas siendo inocentes, personas culpables que no han sido condenadas. El tema de pena de muerte para mí no cabe, para mí no cabe. Pero en todo caso, si aprobaran la pena de muerte, imagínate, con este sistema judicial corrupto que tenemos, condenar a un inocente, ¿cómo le devolves la vida? Claro. Creo que el tema de seguridad es un tema amplísimo, porque la misma violencia es estructural y es multicausal. Entonces, como la violencia no tiene un solo origen, no puedes decir, entonces como aquí está el origen, quitemos esto y ya no va a haber violencia, sino que es multicausal y por lo tanto el tema tiene que ser tratado de forma integral. Los salvadoreños, el país, ¿qué debe esperar de ti como un funcionario que fue electo de manera muy particular, muy peculiar, de una manera histórica? Un diputado que no tiene partido político, que tiene gente de la sociedad civil detrás de él, generándole pensamientos, generándole inquietudes, y que él tiene su propio criterio, su propio pensamiento. ¿Qué le ofreces al país, para ir cerrando, Leonardo, en este periodo, en esta parte de tu vida que comienza a partir del 1 de mayo? Bueno, decirle a la población de que no soy perfecto, tal vez no soy ni siquiera el mejor perfil para poder ser el mejor diputado, pero que sí estoy en toda la disposición de escuchar aquellas propuestas que si yo no las manejo, otra persona puede desarrollar, que sí estoy dispuesto a hacer el mejor papel, a ser transparente. Realmente cada vez que yo hablo en televisión, en radio, estoy comprometiéndome. Y yo entiendo que la mochila que me puse, o que me pusieron más bien, es muy pesada. Y que cada vez que yo hablo, estoy adquiriendo un compromiso y estoy generando expectativa en esa población que después tendré que cumplir. Y cuando la gente me dice, mire, pero ¿qué garantía hay de que usted realmente va a ser diferente? Porque yo me identifico, me han dicho, con lo que usted plantea y tiene mi apoyo. ¿Pero y qué me garantiza? Bueno, hay 3 años y después de 3 años de esta labor, la gente habrá dicho, ¿valió la pena? O habrá dicho, el independiente pasó desapercibido. Así es que mi compromiso, así como es de grande, y vale hacer este llamado, y yo lo he dicho. Es cierto, estoy muy comprometido, creo que tengo una carga muy pesada, trataré de sobrellevarla, pero a la persona que fue a votar y dijo, le voy a dar el respaldo al independiente o a los independientes, independientemente de quién llegara, no le digo, vaya, ahora siéntese en el sillón y espere 3 años a que las cosas cambien. Si usted no se involucra, para mí va a ser más difícil, porque creo que la ciudadanía debe involucrarse en esos cambios y apoyar a su funcionario, a su empleado, exigirle, pero también darle las condiciones necesarias para que pueda cumplir. ¿Y a qué me refiero?
a que deje de opinar solamente en las redes sociales y decir, sí, es cierto, lo que él está proponiendo es lo que queremos, que también vaya y exija, que también vaya y firme esas peticiones que se lleven a la Asamblea Legislativa, que si es necesario irse a parar ahí enfrente, lo hagamos, pero que la partidocracia empiece a ver que la presión social está acompañando las iniciativas que está proponiendo el independiente. Así es que la expectativa yo sé que es grandísima en mi persona, pero de esa misma manera que la gente esté esperando que responda, espero que también apoyen. Bueno, aparte de felicitarte, queremos dejarte este espacio para que tú puedas ocuparlo cuando quieras y ya en la práctica, ya en el partido, que nos contés cómo vas desarrollando por el bien del país, tus proyectos si van caminando. Quedan las puertas abiertas, Leonardo. Gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ustedes por invitarme. Creo que va a ser un poco pesado estar siempre, pero lo voy a tratar de hacer por tema de transparencia. Creo que la población deberá de conocer cuál es el trabajo que se desarrolla. Gracias. Suerte en tu trabajo, Leonardo. Esta mañana hemos conversado con el primer diputado no partidario electo en el país, en la historia del país. Leonardo Bonilla ha estado con nosotros. Este espacio también a las 11 de la noche va en su repetición. Será hasta el próximo lunes. Pasen todos un feliz día.